¿verdad? Y se preparan, nos preparamos para darle la bienvenida a todos los que están allá en las redes sociales. Un fuerte aplauso. Amén. Este aplauso es para ustedes. Hoy cumplimos 52 domingos consecutivos de estar predicando la palabra de Dios. Hasta el día de hoy son 363 días que Dios nos ha dado de vida. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios ha sido bueno. Y es que hoy día, como tenía un poco de temor entrar en una serie, decía yo, ¿qué les predico a los hermanos? Señor, estaba en ese dilema en preguntarle al Señor, ¿qué les predico a tu iglesia? ¿Qué le predico a tu amada? Y mientras estoy en eso, tengo diferentes temas, gracias a Dios, en la mente, en el corazón, en donde el Señor me decía, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede ser aquí, usted escoja, ¿verdad? Pero hubo una cosa que llamó mucho mi atención, y es que Él me decía, en la conversación mientras uno ora, el Señor me recordaba cuánto ha sido su presencia en nuestras vidas. Cuánto Él ha estado presente en estos 363 días. Hasta hoy son 363 días. Y yo decía, todo lo que Dios nos ha permitido vivir en este año 2024 ha sido porque Él ha sido fiel. Y para eso, mientras yo meditaba en eso, yo decía, me parece que debo de meditar en algunas cosas que el Señor ha hecho. Hemos tenido la oportunidad de construir en la iglesia. Hemos hecho algunas modificaciones. ¿Cómo se llama eso? Remodelar se llama eso. Que en donde nosotros, la mayoría de nosotros, por no excluir a ninguno, en donde todos nosotros hemos colaborado. Yo recuerdo que mientras construíamos y estábamos haciendo más de algún proyecto de construcción en la iglesia, allá aparecía una hermana con unos burritos. Miren, y nos decía, mire, aquí le trajimos a usted y a la cuadrilla que está trabajando. Y yo decía, Dios mío, y con chile, bien hechos esos burritos, con chile, con la soda esa que a usted le gusta tomar, que por cierto es mala, ¿verdad? Pero usted se lo come con toda la energía. Yo decía, todos han hecho más de alguna cosa, hemos servido juntos al Señor. También pensaba y del trabajo que se ha hecho en el área misionera. Yo decía, gloria a Dios, porque nosotros la iglesia continuamos en la labor de poder ayudar y sustentar a otras personas en otros lugares. ¿Cuántos se alegran por eso? Hemos estado en Cuba. Bendecimos a nuestros hermanos en Cuba. Hemos podido seguir avanzando allá. Y damos gloria a Dios por el avance que ha tenido también en el área en la cual nosotros hemos podido apoyar. Hemos visto la mano de Dios moverse. Eso es algo extraordinario. Yo decía, yo me sentía tan contento y tan agradecido con el Señor, porque yo le decía al Señor, yo soy parte de este movimiento, yo soy parte de este cuerpo, soy parte del cuerpo de Cristo y me complace hacer el trabajo de la obra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? También hemos crecido. La iglesia ha crecido en número. Pero tal vez a mí me gusta eso. A mí me gusta que nosotros tengamos la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero una de las cosas extraordinarias que he visto en las vidas de las familias de algunos es que he visto el poder restaurador de Dios en sus vidas. Y yo glorificaba al Señor mientras estoy pensando en lo que Dios ha hecho en las familias de la iglesia. Yo bendecía el nombre de Dios y decía, gracias Señor, porque tú has restaurado las familias. Dios ha venido interviniendo
conforme a las necesidades que hemos tenido en el año 2024. Y eso me llegaba a la mente, al corazón, mientras meditaba en todo esto, en lo que el Salmo 105 dice. Alabad a Jehová, dice el Salmo 105. Invocad su nombre. Y dice, dad a conocer sus obras en los pueblos. Que los demás conozcan que Dios ha sido bueno. Yo estoy seguro que usted y yo podemos ver cómo Dios ha sido bueno. Yo estoy seguro que nosotros podemos detenernos un rato y decir, es que Dios fue bueno en esto. Los muchachos antes de iniciar, algunos se acercaban a mí y me decían, pastor, me renovaron el permiso de trabajo. Mira vos. Y eso es una bendición. Y es una alegría. ¿Y para cuándo? Hasta el 2000, casi que un poquito antes que venga Cristo y se les va a vencer. O sea que de aquí para allá van a tener, si quiere trabajar, dele, ahí dele. Va a tener tiempo para poder trabajar. Muchos de ustedes han terminado con bendiciones como, hoy tengo un permiso de trabajo. Mis papeles de residencia están en proceso. Esa es la bendición de Dios. Del cuidado que Dios tiene hacia sus hijos. Y la palabra de Dios dice que demos a conocer sus obras. Ahora bien, tenemos que decir, si es para mí, díganle que no estoy. Tenemos que decir lo siguiente, que si Dios está haciendo milagros en nuestra vida, Dios está correspondiendo a las necesidades que nosotros tenemos en el tiempo. Recordemos que la manera de nosotros dar a conocer las obras debe de ser de una manera de agradecimiento. Escuche bien. Y que esa persona a la cual usted le cuenta también se sienta con la motivación o el deseo de confiar en el mismo Dios que usted tiene. Porque si usted cuenta las bendiciones de Dios de otra manera, usted no inspira a nadie, usted desanima. Ahorita le digo cómo. Es que a mí Dios me bendice. ¿De verdad? Sí. Es que yo soy su hijo. Aleluya. Así no motivas a nadie. Así lo que dan ganas es decirle, ay, dan ganas de meterle una cachetada. Porque no inspira, porque no ayuda a las situaciones. Entonces, dar a conocer al Señor debe de ser una manera de exaltar lo que Dios ha hecho, pero a la misma vez que las personas digan, yo quiero de eso mismo que usted tiene, yo quiero adorar y exaltar el nombre de Dios de la misma manera en que usted lo hace. Nosotros los cristianos somos veros raros. Porque cuando hay un velorio, nosotros empezamos a hablar y decimos que en Cristo Jesús hay esperanza. Entonces en los velorios, en vez de haber lágrimas, la gente está confiada y segura que el día que mueran se van con Cristo. Eso es lo que el Evangelio hace. Produce creer en Dios, en el Dios que resucita aún a los muertos. Está aquí la iglesia. Entonces eso nos lleva a esperanza. Nosotros, si estamos afligidos, el Señor nos dice que vayamos a Él y Él nos da el gozo. Entonces todas las cosas que nosotros podamos necesitar las encontramos en Él. Y esto me lleva al título que yo le puse a este texto, que ni siquiera es mío, digo yo, porque está en la Biblia. De ahí nace este tema de dar a conocer las obras de Dios.
y ser agradecido por todo lo que Él hace. Y una de las cosas que hemos visto que resaltan en el año es su fidelidad. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y siempre lo será. Uno de nuestros hermanos en la fe escribió una canción y dice, una parte dice, aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él siempre me deja ver que Él es fiel. Aunque yo esté en la tormenta y mi mirada se nuble, Él siempre ha sido fiel y siempre lo será. David tiene una manera muy linda de expresar la fidelidad de Dios. En el capítulo 27 del Salmo, en el versículo 1 dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta ahí, dice, ¿y de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 2, eso lo hemos cantado mucho. Cuando se juntaron contra mí ¿qué? Los malignos y mis angustiadores, es así como dice, para comer mis carnes, dice, ellos que tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, ¿qué pasa? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué pasará? Yo estaré confiado. Lo está diciendo David. Lo está diciendo una persona que continuamente tiene una relación cercana a Dios. Está aquí en la iglesia. Está David hablando de la perspectiva del diario vivir. Luego dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y es esta, que yo esté en la casa de Jehová todos los días, ¿de qué? De mi vida. Para contemplar, ¿qué? La hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por nuestra mente no está pasando absolutamente nada de lo que David está viviendo. David reconoce que solamente de Dios viene su salvación. Porque cuando los malignos llegaban a quitarle la vida porque lo perseguían para matarlo, ¿sabe quién estaba ahí? Dios. Y él admiraba a Dios mientras vivía y decía, es que es grande su fidelidad. ¿No es cierto? Que Dios es grande, que mientras nosotros vivimos podemos ver la intervención de Dios en nuestras vidas. Y podemos ver que Dios está a nuestro lado. Está aquí en la iglesia de verdad. Porque yo no me quiero sentir solo en pensar que solamente pienso por mi mente y mi corazón pasen que Dios es fiel. No me quiero sentir solo en esto. Yo quiero que mientras yo estoy predicando la palabra, la verdad de Dios, usted recuerde si Dios ha sido fiel. O si no, yo le voy a recordar. Porque yo los conozco. Uno puede recordar lo que Dios hace. Yo no olvido lo que Dios ha hecho en mi familia. Jamás olvido los detalles que Dios ha hecho. Uno dice detalles, pero han sido milagros extraordinarios donde hemos visto la mano de Dios meterse en nuestra vida y arreglar cosas que nadie puede arreglar. Hemos visto la provisión extraordinaria de Dios. Mientras hay necesidades, Él se aparece ahí como que si nada ha pasado para darnos paz y decirnos, I got your back.
Yo estoy detrás de ti. No tienes por qué preocuparte. Mi mano te sostiene. David tenía esa relación con Dios, porque tengo que decir que David es una persona que está relacionándose con Dios todo el tiempo, que está hablando con Dios, que pedía a Dios, y por eso él podía dar a conocer su corazón y decía con fidelidad: Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Mis amados hermanos, debemos de ver que el salmista está viendo alrededor de sus ojos la fidelidad de Dios. Y usted y yo podemos contemplar cómo Dios está a nuestro lado. Y que Dios siempre está con nosotros. Yo te puedo hacer una lista aquí entre nosotros. Podemos conversar y enumerar la fidelidad de Dios. Dios ha estado con nosotros. Lo voy a hacer personal. Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos libra de accidentes. ¿No es cierto? Algunos de ustedes han entrado a la emergencia, y mientras ustedes llegan a la emergencia y le están haciendo algunas cosas, Dios te empezó a sanar antes que llegaras a ese lugar. Algunos de ustedes les habían dicho que tenían que ser operados de algo, pero mientras Dios interviene, tú puedes ver la misericordia de Dios, que no era tan mal como tú lo pensabas, porque Dios te sostiene en su mano. Algunos de ustedes han estado pensando: ¿y qué va a pasar el próximo año? Y Dios les extiende los permisos de trabajo. Está aquí la iglesia. La fidelidad de Dios está para sus hijos. La fidelidad de Dios es para todos aquellos que temen al Señor. David entiende que lo que más conviene, es permanecer en su casa. Voy a leer el versículo 4 para recapitular. El versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Pero esa parte a mí me queda intriga muchas veces mientras leo la escritura, porque él está demandando al Señor. Es decir, él está diciéndole al Señor que no se me olvide, que tú eres fiel. Ayúdame a permanecer en tu casa. Ayúdame a permanecer en tus caminos. Estoy redondeando en el texto de lo que David está diciendo, porque el deseo de David es permanecer con el Señor. Pero David es inteligente. ¿Está aquí la iglesia? David es inteligente, porque mientras él ve la fidelidad de Dios, él hace una demanda diciendo: nunca quiero huir de tus caminos. Siempre quiero permanecer en ti. Él está pidiéndole a Dios que lo mantenga firme en la fe. Que no importa lo que pase. David conoce y ve la fidelidad de Dios en su vida de tal manera en que él piensa en que él no podría salir adelante si no fuera por la fidelidad del Señor. Y si usted quizás todavía anda como medio perdido, ¿y por dónde anda el pastor? Y es que esto es lo que más quiero que usted se le quede de esta parte en el mensaje: que todo lo que Dios dijo lo iba a cumplir el Señor. Por eso David miraba la fidelidad, porque David llevaba un recuento de las cosas que Dios hacía. Por eso vemos que es uno de los salmistas más prolíferos de los salmos. Es el que más escribe. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Es uno de los que más escribe. Yo digo, nosotros también podemos ser salmistas,
Si tan solo viéramos y abriéramos nuestros ojos y miráramos a nuestro alrededor y viéramos cómo Dios está a nuestro lado, todos escribiríamos un salmo exaltando la fidelidad de nuestro Dios. Todos podríamos escribir, quizás pudiéramos escribir un salmo por día. Y nosotros pudiéramos decir, nos pasamos, ahora tenemos más cantos, ahora tenemos más palabras de exaltación, porque seguimos el ejemplo de este hombre que mientras vivía miraba que la fidelidad de Dios estaba de su lado. Gloria a Dios porque Él ha sido fiel y siempre lo será. La otra parte que quiero decirle es lo siguiente. Dentro de todo lo que nosotros hemos vivido, otra cosa que hemos visto es que nosotros podemos conocer la misericordia de Dios. La misericordia viene del latín miser, significa desdichado, significa necesitado, unido a cordis. Cordis significa corazón. Y al sufijo ia podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de otra persona. Se trata de la compasión por la necesidad de otro. Sin embargo, la misericordia no se queda en el sentimiento, sino que lleva a la acción. Y eso es lo que nosotros vemos que hace Dios todos los días. Entonces Dios es fiel y también es un Dios de misericordia. El mismo salmista en el Salmo 103, versículo 8, exalta la misericordia del Señor. El Señor es compasivo. Yo se los he dicho muchas veces mientras oramos, cuando estamos cabizbajos, cuando nos hemos equivocado en algo y por esos errores que cometemos, a veces tenemos emergencias en donde nosotros estamos en un problema y ese problema nos agobia. Y aunque ese problema esté ahí y hayamos cometido un grave error, Dios siempre está allí, porque Él es misericordioso. Dios no aparece como un papá. Se quita la faja o el cincho, no sé cómo le dice usted esto, la correa, para decirle, es que de verdad que eso es un accidente, hijo mío, ¿verdad? No servís para nada. Jamás escucharás palabras como esas de parte de Dios. Cuando Dios te ve, aun como tú te sientes, Dios siempre extenderá su amor y su misericordia para Él hacerte de nuevo y restaurarte. Eso es la misericordia. Dios tiene compasión por lo que tú estás pasando. Dios está allí para poder mostrar su misericordia. El versículo 8 del Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Ojalá y se le quede en su cabecita. Dice, lento para la ira. ¿Y cómo es? Grande en misericordia. ¿Ve el contraste? ¿Ven ese contraste? Hablemoslo en el contexto, quizás la palabra ira nosotros la entendemos de otra manera, pero Dios no actúa de una manera de enojo en contra nuestra. Antes de su justicia, antes de actuar con su justicia, Él actúa con misericordia. Porque te ama, porque tiene compasión de ti.
Y por eso dice la Biblia, eres lento para airarse. Es decir, Él toma las cosas mucho más despacio que nosotros cuando Él se enoja. Está aquí en la iglesia. Usted me mira medio raro, pero yo lo miro en su casa, usted dice. Cuando se le sale el huerquillo ese, si es mexicano, o si es venezolano, se le salen los chamos para afuera. De todas las culturas tenemos aquí. Yo estoy con la Z a veces. ¿Y cómo le dice usted al niño? Ahí vas a ver, espérate que regreses. Vas a conocer a tu mamá, le dice. ¿Ah? Y si la mamá tiene buena puntería, usa la corrección chancleta. ¿Saben cuál es esa? Y puntería, se quita la chancleta. ¡Fa! ¡Pla! Casi Bruce Lee la onda. ¡Fla! Se lo clava. ¿Verdad? Pero usted no es lento para la ira porque ya sabemos cómo es. Tira chancletas, se enoja de más. Dios no es como nosotros. Está aquí la iglesia. Dios no es como nosotros. Dice que Él es lento para airarse. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es que Él va a ir a actuar más bien con su misericordia para mostrarnos su amor. Dice la Biblia, el versículo 9, no contenderá para siempre. Imagínese usted. No contenderá. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Está aquí la iglesia así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jehová no ha hecho conforme a nuestras iniquidades? Es decir, que si nosotros nos portáramos mal pecando contra Él, Él no va con su justicia para acabarnos. Él nos ofrece misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está la respuesta. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Está aquí la iglesia, otra vez más, leámoslo juntos. Porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Le pregunto, ¿es Dios misericordioso con usted? ¿No es cierto que antes de conocer un castigo de Dios, que quizás jamás podemos hablar de eso, castigo, ¿verdad? Siempre vamos a apelar o vamos a ver que esa misericordia ha estado presente con nosotros en el diario vivir. Porque Dios siempre está allí para mostrar su misericordia. Dice el versículo 12, cuánto está lejos el oriente del occidente. Escuche bien. Hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. Ahora, este no es el texto que uno debe de deducir que Dios no le importa lo que hacemos y por eso debo de vivir en una manera incorrecta. Está aquí la iglesia. Si Dios tiene misericordia, yo debo de siempre ser agradecido y admirar lo que Dios ha hecho por mí y seguir portándome bien. Y por favor no me confundan porque no estoy hablando de las obras o que por las obras que nosotros hagamos tendremos recompensa. No estoy hablando de eso. De repente hay alguien ahí que quiere torcer lo que yo estoy diciendo. Yo estoy admirando la misericordia de Dios y cómo Dios se detiene y nos pone en contraste, detiene el enojo y nos pone en contraste tanto el enojo como la misericordia para que nosotros veamos qué tan grande es su misericordia.
Por eso usa el salmista expresiones como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuán grande es? Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. ¿Cómo así, pastor? Nosotros no podemos medir de aquí para el cielo. Se nos acaban los metros. De que la iglesia, lo que el salmista está diciendo es que no se puede medir la misericordia de Dios. No tiene un final la misericordia de Dios. Sí tiene un inicio, sí tiene un principio, y es en la tierra, porque Dios muestra su misericordia a nosotros, sus hijos que estamos en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce, dice, nuestra condición. Se acuerda de qué, de que somos polvo. Qué hermoso es Dios. Él conoce nuestras debilidades. Conoce nuestras debilidades y nunca nos habla de eso. Cuando Dios te mira a ti, lo que siempre hace Dios es hablarte del futuro, de lo que quiere hacer contigo. Y te dice, tú me vas a servir y te voy a llevar. Vas a ser mi siervo, vas a estar, o mi sierva, vas a estar en esta posición, vas a servirme. Dios te habla de las cosas buenas que quiere hacer contigo en el futuro. Porque tus iniquidades, porque tus pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces a Dios no le interesa tu pasado, escúchame bien. A Dios le interesa que tú le pongas atención y que te remontes en lo mismo que David hacía, en su fidelidad y en su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves la misericordia de Dios y cómo Dios te ha perdonado y que Él no habla del pasado, sino que cuando Él nos da su palabra, Él nos remonta al futuro para darnos propósito, para darnos ese sentido. Está aquí la iglesia. Él no habla del pasado como una mamá enojada o como alguien que guarda rencor, un esposo que no puede pedir perdón. Está aquí la iglesia. Ya no sé cómo decirles. Dios no habla del pasado porque Él sabe que el pasado detiene todas las cosas. El pasado no nos deja avanzar. Ustedes y yo tenemos un problema con nuestra mente. Nuestra mente archiva información. Yo me recuerdo de la abuela. ¿Te recordás de la abuela? ¿Te recordás de las palabras que tu papá te decía? Quizás tu papá no era cristiano y te trató mal, o tu mamá. O quizás en otros casos no tuviste mamá o no tuviste papá o no viviste con ellos. Y Dios no quiere hablar del pasado. Dios quiere hablar del presente. Porque en el pasado no tenías identidad. Ahora Él quiere tratar contigo para que tú recuerdes que el Dios fiel y misericordioso es el que te llama a que no vivas en tu pasado del 2024, sino que te adelantes en paso a paso, llegues con una mente fresca al 2025, sabiendo que la fidelidad y la misericordia han caminado contigo en el año 2024. Y que ellas te acompañen en el año 2025. Que Dios esté allí. Y que cada uno de nosotros sigamos contando las maravillas
que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tómese el tiempo de dar a conocer las obras del Señor. Hable de su fidelidad. Hable de su misericordia. Me voy a despedir acá primero. Tú debes de ser testigo de sentir el perdón que Dios tiene para tu vida. Si te lo cuento, quizás no lo vas a creer inmediatamente, pero cuando te decimos que Él perdona nuestros pecados, Él quita un peso interno del hombre que nadie puede quitar. Por eso tú no puedes dormir, por eso tú te angustias, por eso tú buscas refugios equivocados que lo único que hacen es apartarse más y te apartan más de Dios. Pero aquí está una de las cosas de las cuales tú debes de experimentar, es que Dios es fiel y es misericordioso. Cuando tú le das tu vida a Cristo, todo va a ser transformado. Él no quiere saber nada de tu pasado. Él te quiere llevar al futuro. Él te va a dar una nueva identidad, la identidad de ser hijo de Dios. Y si usted me pregunta, ¿y cómo hago esto? Es fácil. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor, Señor, yo te entrego mi corazón. Te ruego que quiero experimentar tu fidelidad y tu misericordia en mi vida. Que sea yo como el salmista, que yo diga que quiero demandar siempre estar en tu casa. Te ruego, Señor, que esquivas mi nombre en el libro de la vida. Perdóname de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.